Esta vez vamos a hacer mucho énfasis en un tema importante para la sociedad y sobre todo para nosotros, los varones. Es decir, vamos a hablar sobre género y masculinidad. ¿Qué son las masculinidades? ¿Cómo se construyen? ¿Hay una sola masculinidad? ¿Sí? ¿O hay varias masculinidades? Muchas veces se ha hablado de este tema, pero se lo ha hecho de forma distorsionada. Hoy vamos a conversar y profundizar sobre este concepto de masculinidades tradicionales y cómo afecta el hecho de tener este enfoque de masculinidad tradicional, cómo afectan las relaciones entre las personas. ¿Qué es la masculinidad? Podríamos entender que la masculinidad es un conjunto de valores, creencias, actitudes, estereotipos. Acuérdense que estereotipos tiene que ver con esas ideas generales que hay en una sociedad. Tiene que ver también con comportamientos, con roles asociados con los hombres. Es decir, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos. Esas creencias, esas actitudes que los varones, ¿sí?, debemos tomar en cuenta para tener cierto tipo de comportamiento en una sociedad determinada y que son definidos, como ya dijimos, social y biológicamente. Y acá surge un tema que hay que tomar en cuenta, la masculinidad tradicional, es decir, ¿qué se espera normalmente, qué se espera tradicionalmente del desempeño de un varón, de un hombre? La masculinidad tradicional puede ser entendida cuando los hombres cumplen ciertas funciones. Vamos a hablar de 3 funciones que la sociedad exige a los varones. Bueno, una primera función es que el hombre pueda fecundar, ¿sí?, pueda preñar, entre comillas. ¿Y qué se entiende por esto? Por ejemplo, es el padre de familia y ojalá, lo ideal es que su primer hijo sea varón. Y cuando un varón no tiene hijos, entonces la sociedad dice, pero no está cumpliendo. ¿Por qué no cumple? Porque su rol es fecundar. ¿Cuántas veces hemos encontrado a personas, varones, que tienen alguna dificultad, pero empiezan a ser mal vistos porque se espera que el hombre fecunde? La otra función que se espera desde la masculinidad tradicional es que el hombre sea un proveedor. ¿Y qué significa ser proveedor? Significa que tiene que ser responsable de llevar el dinero a la casa para el sustento de todos. Entonces aquí un rol clave es que el hombre se prepara, se forma, estudia para que cuando sea padre de familia se encargue de proveer alimentos, víveres, recursos, que nada le falte a la familia, ¿no? Precisamente como producto del rol del varón. Tanto es así que el hombre trabaja y dice, yo estoy cumpliendo porque doy dinero. Doy dinero para los chicos, doy dinero para que nada falte a la casa. Fíjense, el mismo hombre también ha incorporado en su mente y en su corazón este rol, este mandato. Y hasta puede trabajar en 2, 3, 4 lugares para que nada le falte al hogar, porque ese es su rol, porque eso es lo que le han inculcado y eso tiene que ser. La tercera función tradicional que se le pide al varón es este tema de la protección. Claro, y eso se desarrolla desde muy chicos, ¿no? Por ejemplo, se dice al varoncito, ¿no? Cuando el papá se despide, hijo, ahora tú eres el hombre de la casa. ¿Ya? Hijo, tú te vas a encargar de tu mamá, te vas a encargar de tus hermanos menores, porque tú tienes que ser el protector. Y los chicos, nosotros, los varones, desde muy pequeños, nos hemos ido formando con esa idea. Claro, mi rol es dar seguridad, dar protección, no tiene que pasar nada y es más, fíjense, las hermanas, la misma mamá, ¿no?, al marido o al hijo mayor, tú nos tienes que proteger, cuidado, tú tienes que salir en representación de nosotros. Cuando hay a veces problemas en la vecindad, en el trabajo, ¿sí?, o en la comunidad, la mujer dice, voy a consultar con mi esposo. O la mujer dice, voy a ver qué dice él, qué opina, yo no puedo opinar porque él es el jefe. ¿Cuántas veces? Seguramente ustedes, y yo también, lo he escuchado a señoras ya con edad avanzada, edad madura, ¿no? Y también muchachas, a ver, ¿qué dice el papá o qué dice mi esposo? Le voy a preguntar, yo sola no tomo decisiones, él se encarga de cuidarnos, de protegernos, él nos representa.
Y esto que estamos diciendo también se refleja en ciertas frases, ciertos mandatos que circulan en la escuela, en la casa, en la comunidad. Por ejemplo, se le pide al varón que no tiene que meterse en cosas de mujeres. Incluso una mujer le puede decir, cuando están conversando las mujeres, el varón se interesa, no, esto no es para ti. Bueno, no te metas en cosas de mujeres. Fíjense, ese es un mandato, un mandato. El otro tema es ser el timón principal, como lo hemos mencionado. Él es el responsable, él es el líder, el guía, el protector, el que se encarga de tomar decisiones, y sin que él consienta algo, no se puede hacer nada. O cuando la mamá tiene que corregir a los hijos, ¿no? A ver qué dice tu papá. Mamá, ¿puedo hacer aquello? A ver qué dice él, le vamos a consultar. Fíjense, ahí claramente, ¿no? Una idea especial con relación al rol, entre comillas, de autoridad que ejerce el varón. El otro aspecto que también es muy llamativo y que se desarrolla desde los primeros años, desde la infancia, inclusive, tiene que ver con esto de que el varón es fuerte, el varoncito es fuerte, no puede ser débil, no puede llorar, no puede sentir emociones. Y si siente, por ejemplo, una emoción, es el miedo, claro. Los psicólogos dicen que hombres y mujeres sentimos lo mismo en cuanto a miedo, tenemos miedo, solo que el varón no puede expresar ese miedo. Tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque la mujer sí puede llorar, puede temblar, pero el varón no está permitido. Fíjense, ese es un rol que se le asigna. Tiene que ser fuerte como una roca. Claro, y el otro detalle también tiene que ver con esto, ¿no? Que se da en la escuela, en el colegio. Si lo molestan, si hijo, a ti te molestan, mándalos a rodar. O agárralos, con que tú les agarres y les des una buena lección, no te van a volver a molestar. Eso se acepta en los varones. Y eso después emerge, claro, cuando ya el joven es ya un ciudadano, una persona mayor. Y claro, hay que reconocer que toda su vida ha recibido estos mandatos, estos mensajes, estas afirmaciones acerca de cómo tiene que comportarse. Y luego se ve porque el varón dice, yo no sé otra forma de ser como varón. Para mí, ser varón es actuar de este modo. Y eso a uno después lo pone en conflicto cuando uno reflexiona, porque no entiende otra manera de ser varón si no es cumpliendo estos mandatos. Y por tanto, se espera de los jóvenes, de los varones, ciertos comportamientos. Un comportamiento tiene que ser heterosexual. ¿Qué quiere decir eso? Le tienen que gustar las mujeres. Y si le gustan los varones, ahí hay problemas. Fíjense, se espera ese comportamiento. Otro, no llorar. No puede llorar porque es varón, ¿no? No puede expresar sus sentimientos. Tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo. Debe ser ambicioso, tiene que tener metas en la vida. Claro, y si uno recuerda, estos mandatos son del papá y de la mamá. No estoy diciendo que esto sea malo, lo que estoy haciendo es describir cómo se educa a los varones. Tiene que tener dominio, tiene que tener autoridad, debe ser agresivo. Claro, es más, los varones incluso nos formamos para la competencia, ¿no? Debemos competir, y muchos de nosotros, seamos trabajadores, seamos profesionales, estamos apuntando, no importa si somos agresivos, pero tenemos que competir. Y por tanto, tiene que haber mucha confianza en uno mismo. El varón tiene que ser fuerte, no puede sentir miedo, confía en sí mismo, en sus habilidades, ¿sí? Da seguridad, ¿sí? Y sobre todo es valiente. No puede estar con sus tembladeras o no puede estar con debilidades. Es una persona valiente. Esos son los mandatos con los cuales los varones crecemos. Ahora, lo que hay que entender también es que esto no solo es una cuestión del hogar, de la familia. Lo que uno puede ver es que estos roles, estos mandatos, estas tareas, estas funciones que se encargan, que se colocan sobre los hombros de los varones, se dan en distintos espacios de la sociedad. Por eso, de pronto, y yo lo he dicho así, estamos entrenados para ser diferentes desde muy pequeños. ¿Y eso qué significa? Significa que en la escuela ya, desde los juegos, desde la exigencia a los varones, se pide cierto modo de actuar al varón y cierto modo de actuar a la mujer.
Lo que quiero enfatizar acá es que no solo el hogar es el único espacio donde se da instrucciones o mandatos a los varones para que actúen de cierto modo, sino que también está la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, el barrio, distintos espacios donde un varón participa, claro, por ser social, por ser una persona gregaria que está en conexión, pero es en estos espacios donde los roles, los mandatos se repiten. Por ejemplo, en la mayoría de los juegos infantiles se promueve que las niñas asuman el papel de madres, cuidadoras, cocineras y atiendan las tareas domésticas. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en las alacitas, en Navidad o cuando una niña tiene que cumplir años, ¿sí? O hay un momento especial donde a la niña hay que entregarle un presente, cómo actuamos? Como padres, como amigos o como familiares, como tíos. Ah, Roxanita está cumpliendo años, muy bien, y escojo regalos. ¿Qué tipo de regalos escogemos para Roxanita, para una niña? Normalmente los regalos tienen que ver con funciones, ¿sí? Que más adelante van a desarrollar. Entonces, la niña recibe cocinitas, recibe vajilla, recibe muñecas, ¿sí? Entonces, desde muy niñas, ya con estos juegos, las chicas se van preparando para cumplir más adelante con esos roles que la sociedad asigna. Y lo mismo pasa con los varones. Entonces un niño recibe un autito, recibe un tractor, un camión, ¿sí? O recibe armas para jugar, ¿sí? A las pistolas. Fíjense, todo este tema de los juegos ya indirectamente hace que los varones y las niñas, ¿sí? Ya desde muy temprana edad, vayan orientando sus roles y comportamientos con relación a cierta manera de ser a la hora de constituirse en varón y cierta manera de ser a la hora de comportarse como mujer. Y esto que se adquiere desde la niñez se expresa posteriormente de manera cotidiana. Cuando ya somos adultos, ya somos jóvenes, ya vemos a una niña que ahora es jovencita, que es adulta y que va preparando los alimentos. La mamá dice, ven, a ver Roxanita, ven, ayúdame en la cocina. Y cuando Pedrito quiere ir, no, esto no es para ti. Por favor, tú ve a jugar con tus cosas de varón. A la cocina no entran los varones. Son las mismas mamás las que de pronto dicen, claro, tú tienes que cumplir estos roles. ¿Qué les parece? Para mujeres y para varones. Lo mismo sucede cuando se trata con los varones, como desde niños han estado familiarizados con los juguetes, con los autitos, con esos instrumentos para varoncitos, ¿sí? Claro, cuando son adultos, lo que tienen que hacer es también cumplir roles, papeles en función de tareas para hombres. ¿Cuáles? Arreglar un vehículo, ¿sí? Manejar la tecnología, estar en un tractor, ¿sí? El varón cumpliendo esos roles. Y cuando vemos a una mujer siendo mecánica automotriz, medio raro, ¿no? O cuando vemos a una mujer dirigiendo una cuadrilla, una ingeniera, pero esa mujer, reparos. Precisamente ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que los roles de los varones sean específicos para ellos y las mujeres cumplan otras tareas. Eso es lo que hay que cambiar y hay que hacerlo desde la primera infancia, hay que hacerlo desde la tierna edad. Fíjense lo paradójico, o diría más, lo trágico de todas estas diferencias. Porque dijimos que la sociedad, desde muy pequeños a los varoncitos, da roles, funciones, y que en el desarrollo, ¿sí? De su formación en la escuela, el colegio, en la misma universidad, en el instituto técnico, esos roles, ¿sí? Se van profundizando, se van consolidando. Lo mismo pasa con las mujeres, desde muy pequeñas. Bueno, lo cierto es que transcurrido el tiempo y cuando ya hay relaciones de pareja, esas masculinidades tradicionales, esa manera de ser del varón, ¿sí? Que es la autoridad, que es el líder, se refleja en relaciones de violencia hacia las mujeres. Por esa razón estamos ahora analizando este tema de cómo influye esta masculinidad tradicional en las relaciones con las mujeres. La figura masculina se asocia al patriarca, ¿no? Entre comillas, al protector. Entonces, esta imagen que reafirma el poder sobre las mujeres. Entonces, yo estoy por encima, soy la cabeza y tú estás por debajo, ¿sí? No estamos en el mismo nivel. Eso ya se refleja en la relación de pareja.
Entonces se busca dominar, reprimir, controlar, se busca condenar, criticar o controlar todos los actos de la pareja, ¿no? Esperando obediencia de la mujer. Ahora, no quiere decir que solo sea esta violencia entre hombres hacia las mujeres, porque también hay casos en que esto se refleja al revés. No son muchos, porque podríamos engañarnos y decimos, es el varón violento y la mujer agredida, que esto que el otro, ¿no? No, la realidad nos está diciendo que también se da el fenómeno inverso, que hay mujeres que practican la violencia, que hay mujeres que amenazan a sus parejas, varones, y por tanto, claro, hay situaciones muy duras, muy incómodas. Entonces, lo que hay que destacar es que se dan situaciones de violencia, aunque mayoritariamente es de varones hacia las mujeres, y no tanto de mujeres hacia los varones. Pero reitero, no quiere decir eso que no exista la violencia de mujeres a varones, también existe. Y es más, fíjense qué interesante esto, como vivimos en una sociedad machista y patriarcal, y el hombre no puede llorar, el hombre es fuerte, valiente, si su mujer lo pega, tiene que aguantarse. Claro, porque si no es un pollerudo, ¿cómo se va a ir a quejar? Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que de pronto el hombre es víctima del machismo, ¿sí? El hombre mismo es una víctima de una sociedad patriarcal, que es lo que hay que modificar. Claro, sufre violencia, incluso le prohíben ver a sus hijos si están separados y no puede quejarse, no puede ir, no puede llorar, porque si llora es mal visto. Entonces, también esas cosas hay que corregir. Por eso lo hemos dicho hace un momento y más adelante vamos a hacer mucho énfasis en esta relación horizontal, cordial, que debiera haber entre hombres y mujeres. Por esta razón hay que entender que en un contexto de masculinidad tradicional, de pronto los hombres, ¿sí?, nos relacionamos con las mujeres mediante la desvalorización. Es decir, no, esa mujer no sabe mucho. O cuántas veces los esposos, los maridos, hemos dicho, ¿a dónde vas a llegar? Tú no sabes, no conoces, mejor no opines. Fíjense, hay una desvalorización. ¿Tú qué sabes? Tú no tienes estudios. O tú qué sabes, ¿de dónde viniste tú? Fíjense, esa desvalorización hacia las palabras, la expresión de la mujer, hacia la opinión de la mujer, ciertamente en el fondo nos está diciendo que el hombre se cree superior a la mujer y lo expresa desvalorizando justamente a partir de estas expresiones. Luego, otra característica tiene que ver con la manipulación con relación a los hijos, ¿sí? Es decir, tu madre es así, tu madre trabaja de esta forma, es una floja, hay que enseñarle a hacer estas cosas. Ella no sabía. Inclusive, yo he conocido, si bien hay varones que tienen ciertas habilidades, incluso para la cocina, siendo tu madre mujer, no sabe cocinar, yo cocino mejor que ella. Sí, manipulación y desvalorización. Otro aspecto que hay que destacar en cuanto a esta idea de masculinidad tradicional que tenemos es que muchas veces esto implica también un abuso emocional. Claro, otra vez, las palabras, los insultos, los términos, ¿sí? Tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ningún lado, tú eres fea, no te cuidas, o sales afuera y en la casa no te ocupas. Ese tipo de expresiones, roles, ciertamente son roles o tareas o palabras de descalificación. Otra característica es la amenaza. Claro que sí. Las amenazas con relación a si yo ya no te doy esto, no te doy aquello, sobre todo en la parte económica, ¿no? Como yo soy el proveedor, entonces voy a quitarte aquello. Y esto está asociado también al privilegio, a los privilegios masculinos. ¿Cuáles? Como es el proveedor, como es el jefe del hogar, él necesita descansar. No hay que hacer ruido, o él tiene estos roles o estos privilegios, entonces hay que respetar aquello. Este tema del privilegio también es una característica que los hombres tenemos justamente por este rol tradicional masculino de superioridad. El otro factor, la intimidación, es decir, la amenaza. Si no haces esto, te hago aquello. ¿Qué les parece? Miren, y rápidamente lo vinculo con un ejemplo que encontré hace años en Santa Cruz. Una colega, una compañera me comenta, ella ya era autoridad, yo trabajaba en un proyecto con el Ministerio de Educación y mientras desarrollábamos algunas actividades me contó esta historia. Me dice, Ademar, yo ahora soy autoridad, yo estudié a escondidas de mi marido.
Dice que el marido trabajaba y se iba muy temprano por su trabajo. Ella se inscribió porque siempre se oponía que estudiara la mujer y ella se inscribió en la normal en Santa Cruz. Y todos los días, durante 4 años, el hombre no se dio cuenta, porque la mujer salía temprano, es más, el hombre la encerraba bajo llave. Y la mujer tenía que salir por la ventana, pasaba clases, volvía temprano, porque tenía que preparar la comida. ¿Qué les parece? Una situación muy compleja. Y me dice, así estudié yo 4 años. Cuando yo salí ya de la normal, llegó la invitación para mi graduación. Recién él se enteró que yo había estudiado 4 años en la normal. Claro, cuando ya me contó, ya sus hijos eran jóvenes, tenía 6 hijos, ya era autoridad y ya se había divorciado hace tiempo. Pero fíjense por lo que tuvo que pasar esta mujer, ¿sí? Por la intimidación permanente del marido, prácticamente estudió en secreto. Pero bueno, ya luego se desarrolló una mujer profesional de mucho éxito. ¿Cuántas veces se han dado estas situaciones? Justamente porque el varón como que decide inclusive el destino de la pareja. Bueno, el tema es, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros los varones, que hemos crecido en una sociedad con masculinidades, con ideas de masculinidades tradicionales. ¿Qué hacemos? No podemos seguir manteniendo esta situación. ¿Por qué? Porque trágicamente esto se expresa en violencia, en feminicidio, en roles que los hijos asumen, en rupturas de matrimonio. Las estadísticas dicen que hoy en Bolivia hay más divorcios que matrimonios. ¿Qué les parece? Cada día hay más parejas que se divorcian que parejas que se casan. ¿Por qué razón? Por la violencia, por el maltrato, por todos estos aspectos que hemos dicho están relacionados con las masculinidades tradicionales. Entonces, es hora de cambiar, es hora de modificar estos procesos. ¿Cómo hacerlo? Se trata de cambiar en la sociedad, en las familias y en el trabajo. Es necesario empezar a revisar nuestra propia masculinidad. Bueno, para empezar a cambiar, necesitamos hacer algunas preguntas. Y son preguntas íntimas, algunas preguntas que nosotros tenemos que hacernos como varones. Una primera pregunta es, ¿cómo me criaron? ¿Cómo fue la educación que yo recibí? ¿Cómo cuando yo era niño, en la primera infancia, de 0 a 6 años, que es la primera infancia, qué roles tenía que desarrollar? ¿Qué juegos tenía que hacer? ¿Cómo tenía que ayudar a mi mamá o a mi papá? ¿Cómo me criaron? Esa es una pregunta importante. Otra segunda pregunta. Después de todo esto que he visto, ahora que hemos reflexionado, ¿me comporto como machista? Quizás sin darme cuenta. He asumido, actúo como una persona que trabaja o se desenvuelve desde el machismo. Esa es una segunda pregunta. Una tercera pregunta importante es, ¿cómo desarrollo, cómo vivo mi masculinidad? ¿Cómo me entiendo a mí mismo como varón? Como un varón que somete, como un varón autoritario, como un varón que de pronto tiene su espacio en el hogar donde nadie puede entrar y porque él es la autoridad no puede colaborar, no puede compartir o más que colaborar, incluso no puede ser responsable también del cuidado de los hijos, que eso ya no es parte solo de la tarea de la mujer, sino soy corresponsable de aquello. ¿Cómo vivo yo mi masculinidad? Y finalmente una pregunta importante. ¿Cómo esta idea, esta concepción que yo tengo de mí mismo como varón, cómo incide, cómo afecta mis relaciones cotidianas con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo, con mis jefes o mis jefas? ¿Cómo incide, afecta? ¿Cómo puedo cambiar aquello? Estas son algunas preguntas que nos orientan, que nos conducen a reflexionar y a generar cambios en nuestra manera de ser. Por tanto, tenemos que revolucionar los estereotipos, cambiar para fomentar la igualdad entre los seres humanos de diferentes géneros o preferencias sexuales. Será necesario revolucionar la familia, la educación y los medios de comunicación. Y eso nos lleva
a pensar en un concepto de igualdad. ¿Y qué tenemos que hacer en este concepto de igualdad? De pronto, como varones adultos, empezar a repensar, empezar a cambiar sobre nuestra responsabilidad paterna. ¿Cuántas veces los chicos, nuestros hijos, nos han dicho, papá, ¿por qué no estás? ¿Por qué tú desapareces de la casa? Claro, y nuestra respuesta es que yo trabajo, tengo que salir muy temprano y está tu mamá para eso. No, hay un tema de cambio en cuanto a nuestra capacidad y responsabilidad paterna. El otro tema, empezar a promover la economía compartida, reconocer que también la mujer produce y mucho. Hay estudios interesantes acerca del nivel de actividad económica que no se considera que hacen las mujeres desarrollando tareas domésticas. El Ecuador, el Perú y otros países han hecho estudios interesantes. Claro, porque cuando se analiza qué hace el varón va, trabaja, genera ingresos. ¿Qué hace la mujer? Ayuda en la casa, cuida a los animales, y eso no se cuenta, no se monetiza. Incluso incide en los mismos chicos. Cuando se les pregunta, cuando una profesora pregunta al niño, ¿tu papá qué hace? Trabaja. ¿Y tu mamá? No hace nada. ¿No hace nada? Sí, es que está en la casa. Fíjense, pero quizá el trabajo que tiene la mamá en la casa es de mayor intensidad, es más pesado que el del papá, inclusive, pero esos aspectos no se visibilizan. Entonces, por eso hay que pensar en la economía compartida. Luego, negociar de forma justa, claro, es decir, roles, funciones, tareas, juntos colaborando, compartiendo, ¿sí?, las tareas de la casa y las tareas también vinculadas al sostenimiento de la casa. Cambiar conductas, respetar y reconocer opiniones, comentarios, confiar y apoyarse en el otro. ¿Cuántas veces he conocido a varones que no, estas cosas no le voy a comentar a mi mujer? O al revés, la mujer no, que no se entere tu padre. Cuando generamos ese tipo de relaciones, estamos apuntando a familias con problemas serios en cuanto a igualdad. Bueno, ser honesta, honesto y responsable. Es decir, ser responsable y honesto, u honesta también para las mujeres, porque esto ciertamente nos conduce a una comunicación abierta, transparente, que le da salud, que le da felicidad al hogar. De aquí en adelante, porque uno podría preguntarse, toda esta reflexión, ¿a dónde me conduce? ¿Cómo es que yo ahora puedo actuar? Y claro, hay una decisión que debe salir de nosotros. ¿Cuál es esa decisión? La decisión tiene que ver con buscar cambiar, ¿sí?, en los espacios cotidianos. Porque claro, porque ¿qué pasaría? Uno reflexiona, piensa y no cambia, no actúa de manera diferente, no ha servido de nada la reflexión. Entonces, un espacio directo es la casa. ¿Cómo actuamos en la casa? ¿Qué tipo de roles cumplimos en la casa? ¿Qué tareas? Empezar a modificar nuestras conductas al interior de la casa, asumiendo nuevas responsabilidades domésticas. Compartir la toma de decisiones, tanto para varones como para mujeres. Decisiones que apunten básicamente a aspectos relacionados con el varón, con la mujer, con lo que se hace en cuanto a inversiones. Promover relaciones de pareja basadas en el respeto, aceptando las diferencias. Ser más afectivo, y esto es para nosotros, los varones, porque los varones normalmente hemos crecido en un espacio donde no debemos sentir, ni además nuestros padres nos han hecho sentir que nos querían. Yo les digo con franqueza, ¿cuántas veces he visto en mi niñez que mi padre le tome de la mano a mi madre? Nunca. ¿O cuántas veces he visto que mi papá le dé un beso a mi mamá? Nunca. Entonces yo he crecido con eso. Y claro, y muchas veces cuestionando mi masculinidad dije, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? Eso se refleja también en que de pronto decimos, es que yo ya estoy reflejando mi afecto, entregando dinero en mi casa. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso decimos acá, debemos aprender a ser más afectivos los varones. ¿Por qué? Porque los hijos nos necesitan, ¿sí? Bien, el otro tema, participación activa y compartida de mujeres y hombres en el trabajo, en la política, en la comunidad. Muchas veces se ve a una mujer líder sobresaliendo,
Pero resulta que la mujer, ¿sí?, en la casa no tiene el apoyo del varón. Entonces la tarea compartida es, la mujer genera economía, está desarrollando actividades de liderazgo, de representación, llega a la casa y comienza su cuarto turno. Tiene que seguir trabajando porque se preocupa por los chicos que han hecho las tareas, no han comido y empieza la faena. Pero el varón cuando llega, estoy cansado, a descansar. Estoy cansado, a ver una película. Eso hay que cambiar. Entonces, ¿cómo se cambia? Modificando tareas al interior de la casa y por supuesto también hacia afuera cuando se trate de actividades que la familia va a desarrollar. Un elemento que hoy cada vez más está volviéndose peligroso, muy incómodo inclusive, tiene que ver con esto de el rol de la paternidad. Tenemos que repensar en nuestro rol como padres. ¿Qué significa eso? Significa que el papá debe dejar de ser el único proveedor, que su tarea limitada es entregar dinero. No, los hijos nos necesitan. Los hijos necesitan el consejo, necesitan el apoyo, el afecto de los papás. Pero resulta que los padres no hemos aprendido a ser padres. Tenemos un concepto de paternidad, un concepto de ser padre de cierta manera. Este tema de los chicos, sobre todo cuando son muy pequeños, es de tu madre, ¿no? Ahora, evidentemente, hay padres diferentes, distintos. Aquí estamos hablando de estos roles tradicionales. Entonces, hay que empezar a pensar en esta nueva idea de paternidad. Un papá distinto, diferente, que está en condiciones de brindar amor, cariño, afecto, y que, por supuesto, pueda desarrollar un modelo de hombre, de varón, no machista. Como les comenté hace rato, un varón no podría decir quizá ni una palabra negativa contra la señora, pero si su acción, su actitud, su conducta tiene ciertas características machistas, eso es lo que los hijos observan. Y es más, tanto niños como niñas observan y dicen, ese es el rol, así tengo que actuar. Y es más, cuando las niñas incluso ya se vuelven jovencitas, ya adultas y buscan a un esposo, de pronto tienen la figura que del papá han visto, el estilo de ser del padre. Por tanto, mi esposo tiene que ser igual, no tiene que meterse en las cosas que hacemos las mujeres y ese tipo de situaciones o ese tipo de acciones. Por esa razón hay que repensar en nuestra paternidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos siendo padres? ¿Y cómo podemos modificar hábitos, costumbres tradicionales pensando en un nuevo modelo de padre?